Este es el relato de una persona que tuvo una mala experiencia con brujería. Cuando Juan conoció a Jessica, este supo que ella era la persona con la que pasaría su vida. Jessica era una jovencita de 21 años que vivía en un pueblo pequeño. Ella fue criada con valores tradicionales, de padres muy estrictos, mientras que Juan, siendo un hombre de 26 años, y también criado con los mismos valores tradicionales, tenía muy en claro que al momento de tener una mujer a su lado, él sería responsable de brindarle todo lo que ella necesitara, así como ella sería la que se encargaría de la casa, porque así era el rol hace muchos años. Pero para que eso suceda, él tendría que ir a la casa de los padres de Jessica y pedir permiso para estar con ella. Pero le costaría mucho a Juan, porque como los padres de Jessica eran estrictos, nunca nadie se había atrevido a pedirles permiso para estar con su hija. Juan recientemente había llegado a ese lugar, pero no vivía en el pueblo. Él vivía en una casa algo alejada, entrando por un sendero, como a unos 3 kilómetros. No era lejos y tampoco cerca, pero Juan se iba cada vez hasta el pueblo para poder ver a esa muchacha que le había robado el corazón. Él no le hablaba, solo con mirarla estaba satisfecho. Hasta que un día se llena de valor y decide hablarle, y de ese modo muy nervioso, se acerca a Jessica y por primera vez inició una conversación con ella, y para su suerte de él, ella le corresponde. Así inició una amistad, y que finalmente terminan siendo novios. Un día Juan le dice a Jessica que va a ir a hablar con sus padres, a ver si le dan permiso para estar en una relación, y así no tengan que verse a escondidas siempre. Jessica, conociendo a su papá, lo estricto que era, sabía que eso era muy mala idea, que si Juan iba a hablar con él, lo único que conseguiría sería un tremendo pleito con él. Y además, no dejarían salir ni a la esquina a Jessica. Pero Juan, con los valores que desde pequeño lo habían enseñado, él quería hacer las cosas bien. Su papá siempre le había dicho que cuando llegue la mujer que él sienta que será su esposa, primero antes que nada es pedir permiso a sus padres. Jessica sabía eso igual, pero sabía también que sus padres no estarían de acuerdo a que ella se quede con un joven del campo que no tenía nada para ofrecerle. Desde que Juan se animó a hablar con Jessica, ellos empezaron a verse un ratito cada vez que tenían oportunidad, y ya llevaban 3 meses con esa manera de verse. Este era un pueblo pequeño, donde todos se conocían, y ya estaba empezando a haber rumores que Jessica y Juan andaban juntos, que se encontraban a escondidas de los padres de Jessica. Jessica toma la iniciativa y le dice, ¿y si nos escapamos juntos? Juan se sorprende con la sugerencia de Jessica, pero después de pensar por unos segundos, decide aceptar, pues tampoco quería perder a la mujer de la cual estaba totalmente enamorado. Fue así que una noche quedaron en encontrarse en la plazuela del pueblo. Jessica, en un pequeño bolsón, metió un poco de ropa. Esperó que sus padres se acuesten a dormir, y una vez ellos se durmieron, ella agarró su bolsón con ropa y lentamente, sin hacer ruidos, salió de la casa. Juan ya la esperaba en la plazuela, en su bicicleta, que era todo lo que él tenía. Ellos se van a otro pueblo, donde Juan tenía unos familiares que tal vez lo puedan ayudar en algo, ya sea dándole trabajo o un lugar donde quedarse mientras mejoraba su situación. El otro día llegaron a la casa de un tío de Juan. Él les da un cuarto donde puedan dormir. Eso era todo lo que él podía hacer. La casa no era de su propiedad y le pidió a Juan que busque pronto otro lugar donde mudarse, porque no podría tenerlo ahí mucho tiempo. Pero Juan era un hombre determinado y lo que él quería lo conseguía. Ese mismo día se acercó a algunos lugares donde podría trabajar y los primeros 2 días volvía sin conseguir nada, hasta que un día lo consigue y le dieron un trabajo en una parcela.
El trabajo en ese lugar era para alimentar cerdos, gallinas, ganados y mantener el lugar limpio. El pago era bueno, además que podría vivir en el lugar, tendría comida y sueldo, así que ese mismo día. Al llegar, le dice a Jessica que se mudaran a esa parcela, dejando la casa donde vivía con su tío. Ya estando ahí, ellos tienen a su primer hijo. Todo para ellos les iba saliendo bien. El viento soplaba a su favor y parecía que la vida les tenía un gran futuro por delante. Juan logra conseguir un pedazo de tierra y con lo que había ahorrado estaban empezando a construir una casita para ellos empezar a vivir ahí, en lo de ellos. Mientras eso, el tiempo pasó y su esposa, Jessica, quedó embarazada nuevamente del segundo hijo. Juan decide que es mejor empezar a vivir en la casa que habían terminado de construir. Esta no era una gran casa, pero era de ellos, y donde pensaban criar a sus hijos. Dejaron la parcela donde vivieron casi 3 años y empezaron a atender su propiedad, donde empezó a sembrar, y con sus siembras y algunos trabajos que hacía afuera de casa. Con eso subsistían y vivían tranquilos. Pero un día llegó su tío, pidiendo un lugar donde dormir. Este era el mismo tío donde ellos vivieron unos días, cuando llegaron a ese pueblo. Juan no pudo negarse, porque él los había ayudado también, cuando ellos lo necesitaban. Le dieron un lugar donde dormir y todo, pero este hombre ya no se fue, él se quedó, y Juan no le podía decir que se fuera, porque no tenía dónde irse. Pero el tío de Juan era muy comedido, le ayudaba a él y a Jessica cuando Juan se iba a trabajar en otros trabajos fuera de casa. Y cuando nació el segundo hijo de Juan y Jessica, el tío también estuvo pendiente y era muy cariñoso con los bebés. Juan vivía muy feliz con sus 2 hijos y su esposa. Ellos eran todo para él. Pero ya se sentía que algo estaba por pasar, algo que cambiaría la vida que llevaban, pero que nadie se imaginaba de dónde vendría la maldad. Un día a Juan lo llaman para hacer un trabajo en una granja. Era para estar fuera de casa, no sabía por cuántos días. Pero él vendría a casa al anochecer y antes de que amanezca tendría que irse nuevamente, pero no estaría ausente totalmente. Juan no confiaba en dejar a su esposa y sus hijos con su tío, pues éste vivía solo porque tenía algunos detalles que la gente contaba. Lo que se decía de él no era nada claro. Pero un día que Juan llega del trabajo, un día en el que sentía que necesitaba irse a su casa, y decidió irse temprano a su casa. Él sentía que algo lo llamaba, y no se equivocó, porque al llegar, notó que la casa estaba vacía. Como ese día llegó más temprano de lo habitual, cuando el manto de la noche apenas empezaba a caer y empezaba a apagar la luz del día, y los últimos rayos de sol se apagaban. Juan llega y busca a Jessica, pero no la encuentra y solo encuentra a los 2 bebés en su cama dormidos. Primero revisó que sus hijos estén bien y luego sale a buscar a su tío, pero este tampoco está. Todo está muy raro para Juan, que su tío y su mujer no estén en casa. No es nada bueno y se empieza a preocupar. No sabe qué pasó con su esposa, porque ella nunca había dejado así a sus hijos. Ya estaba más oscuro y empieza a prender las lámparas para que haya luz, porque en ese lugar no había electricidad y se usaban lámparas. Pero cuando estaba prendiendo las lámparas, al pasar por una ventana, notó una tenue luz que brillaba a lo lejos entre el bosque. Eso llama su atención y sale al patio. Y no logra ver nada. Entra nuevamente al cuarto para ver por la ventana y se ve esa luz. Rápidamente sale y camina en esa dirección. Entra en el bosque y ve un resplandor de luz a lo lejos. Al acercarse más, ve que es una fogata. Y mientras más se acerca, más grande se va haciendo. Y empieza a escuchar una voz diciendo algún tipo de rezo.
pero no entiende bien lo que está diciendo. Él trata de avanzar para llegar más rápido. Ya estando más cerca, la voz se deja de escuchar. Cuando sale del bosque y ve que es su tío el que estaba ahí y tiene a su esposa Jessica completamente desnuda, amarrada de manos y pies, y está inconsciente. Este se abalanza a su tío, pero al estar algo lejos de él, el tío huyó, perdiéndose en el bosque. Juan trata de ir tras de él, pero no ve nada. El bosque está muy oscuro y es imposible que lo pueda encontrar. Rápidamente se regresa, levanta a su esposa Jessica, la carga en sus brazos y la lleva a su casa. No sabía qué hacer él, pero trataba de hacer que Jessica reaccione, hasta que por fin logró que ella vuelva a respirar, porque no lo estaba haciendo, y si lo hacía era muy poco, y después dejaba de respirar nuevamente. Esa noche estuvo esperando a su tío por si intentaba acercarse a su casa nuevamente, pero no apareció. Al siguiente día, cuando Jessica despertó, ya no era la misma. Esta al despertar se quedó ida, totalmente perdida en la nada. Caminaba como perdida en su casa. A su esposo, Juan, le preguntaba quién era él, y se sentaba afuera de su casa, y ahí se quedaba por mucho rato, mirando a la nada. Juan se hizo cargo de ella y sus hijos, como siempre lo había hecho, y así como a sus hijos pequeños, él les daba de comer porque ellos todavía no sabían comer solos. A su esposa Jessica también, él le daba de comer con cuchara porque tampoco eso podía hacer Jessica. Y hasta la bañaba. No iba a trabajar fuera de casa para no dejarlos solos y estar pendiente de ellos en todo momento. Del tío nunca más se supo nada. Pero así Juan se dio cuenta de por qué en la familia nadie quería a ese tío cerca. Pero Juan lo tuvo mucho tiempo en su casa y por ser buena persona y no decirle que se busque otro lugar, casi pierde a su familia. Juan, que quería tanto a su familia, nunca se rindió, ni renunció a lo que había formado. Y a pesar de lo que la gente le decía, que Jessica ya no le servía, que estaba loca y ya no iba a recuperarse de eso nunca. Hasta que un día finalmente, después de 4 años desde que Jessica perdió la razón, una tarde que Jessica se sentía muy mal, se durmió en su cama y 2 horas después, despertó asustada. Despertó pidiendo ayuda. Juan, que estaba en la cocina con sus hijos, al escuchar los gritos de su mujer, va corriendo y al entrar al cuarto, ve que ella está sentada en la orilla de su cama, llorando. Él se acerca para abrazarla y consolarla, pero ella le dice que su tío le echó algo en la cara, le quitó la ropa, la amarró y la llevó al bosque donde parecía que estaba haciendo un ritual. Juan se sorprende, porque ella nunca había dicho nada de eso. Y le dice que ya todo está bien, y le dice, yo lo sé, porque yo te traje de allá. Y mi tío, cuando lo encontré haciendo eso, huyó al bosque y no volvió a aparecer hasta hoy. De pronto Jessica pregunta, ¿cuántos días estuve dormida desde que pasó eso? Juan le dice que ya habían pasado 4 años, desde lo sucedido con su tío. Y en ese momento entran sus hijos, que ya tenían 5 y 4 años. Ella, confundida sin entender lo que pasaba, abraza a sus pequeños hijos y dijo que los extrañó mucho. Desde ese día, Jessica volvió a ser la mujer de antes, pero nunca entendieron lo que pasó realmente, que fue lo que a ella la tuvo perdida durante 4 largos años. Lo duro para Jessica fue enterarse que habían pasado 4 años, tiempo en el que ella no recuerda nada. Una pareja que después de haber luchado por conseguir un lugar donde formar su familia, casi pierden todo por ser buenas personas.